Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y nosotros lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida, las buenas tardes, a José Manuel García. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, aquí deseando escucharte, deseando conocer cuáles son esos testimonios o esas historias que nos tienes que contar y deseando saber, bueno, hoy es un tema que a mí particularmente me gusta muchísimo, la verdad. Las premoniciones. Sí, sí. Precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de temas de premoniciones. Yo no sé si tú alguna vez has tenido una o no, pero desde luego lo que le está ocurriendo a este señor de Huelva es algo que se arrastra ya desde hace muchos años. Uh-huh. Y que, como os voy a contar, bueno, despierta muchísimo el interés y llama la atención, porque este señor asegura que desde el 11S hasta la dana que ha tenido la desgracia de padecer Valencia en este pasado año 2024, pues él ha tenido premoniciones con todas esas series de infortunios y de desgracias. Y aunque esto puede llegar a crear lo que es desconfianza o escepticismo, sí es verdad que hay temas que son incontestables. Él se llama Antonio. Antonio es un vecino de Huelva que tiene 52 años y ha convivido desde su infancia con sueños que, según él, han terminado de hacerse realidad. Él, en un momento dado, nos encontramos que es un señor que ha tenido y ha vivido una vida normal, una vida que ha sido, digamos, sin ningún tipo de incidente, y él recuerda con haber soñado con un enorme edificio en llamas, un incendio que precisamente tenía que ver con un camping antes de que sucediera, que era el camping posteriormente de los Alfaques, en Tarragona. Y aunque era un niño y no se le interpretó bien, es decir, por aquel entonces tenemos que tener en cuenta que era la década de los 70, pues ahí nos vamos a encontrar que esta persona dijo a sus padres el haber tenido ese fenómeno, el haber visto un edificio en llamas, un edificio bajo, y luego haber visto más edificios en llamas y coches. Él lo contaba de esa forma. Los edificios en llamas hemos de suponer que eran los bungalows y eran todas las zonas que tenían de recreo aquello, pero todo como muy vago, como muy ambiguo. Entonces, él simplemente, pues llega a la conclusión que debía de ser algo muy grave, y como niño que era, echarlo a sus padres. Los padres no lo toman en cuenta, pero días después se produce precisamente el fatal accidente de esa cisterna cargada con gas y que acabó con la vida de un buen número de personas, convirtiéndose en una auténtica tragedia en este país, donde murieron muchísimos turistas, sobre todo alemanes, y que iba a coincidir prácticamente con lo que él había visto. Aquello pasó, eran visiones que él tenía nocturnas, precisas, aterradoras en muchos casos, pero simplemente no se le quiso dar importancia o se atribuyó a una casualidad. Uno de los sueños más impactantes que tuvo, él me decía que sucede en 2001, cuando en el mes de agosto ve dos torres que veía gente saltando desde arriba, desde lo alto, y él no entendía bien qué significaba aquello. Dejó que pasara el tiempo, lo verbalizó. Él, siempre que ha tenido un sueño de estas características, lo ha verbalizado a lo que son las personas que de alguna manera han tenido más cerca y han estado más cerca a él, y él lo verbaliza. Él comentaba que que había visto, que le creó una gran tranquilidad. No identificó las torres, solo veía dos edificios que estuvo viendo durante todos aquellos días
lo que era precisamente las noticias por si daban algún incendio, algún tipo de historia que le pudiera hacer recordar el sueño que había tenido. No lo entendía, pasó un mes y llegó el 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre se produce en Nueva York pues el famoso ataque terrorista a las Torres Gemelas, y en este ataque terrorista a las Torres Gemelas, como todos sabrán, las dos torres, la Torre Norte y la Torre Sur, salen ardiendo, y en ese momento en el que salen ardiendo se produce pues que muchas personas optaran pues que antes de quemarse se lanzaron al vacío. Antonio entonces decide anotar sus sueños en un diario, intentando encontrar algún tipo de patrón, algún tipo de hecho extraño. Su esposa, Marta, confirma la autenticidad de sus premoniciones cuando se le pregunta. Ella además decía que pensaba en un primer momento que eran coincidencias, pero poco después de verlo, poco después de ver cómo aquellas coincidencias, entre comillas, se repetían tanto, ya no tenía dudas. Cuando Antonio le contó el sueño del 11S, antes de que ocurriera, pues no supo ni tan siquiera qué decir. Y cuando ya ocurrió, aquello se convirtió en algo tremendo. Él sueña con una gran ola que arrasa una playa y arrasa edificios, y sueña con el tsunami famoso que afecta a la zona de Indonesia, o por ejemplo cuando fueron los famosos atentados del 11N, los trenes, con lo que son los diferentes vagones que se vieron afectados, pues también él vio una gran desgracia ferroviaria en lo que en los vagones de tren aparecían como desgajados, como si estuvieran abiertos. En junio de 2024, él me refería, porque además me enseñó la libreta, de cómo él anotaba que veía calles anegadas, coches arrastrados por el agua y un puente que se derrumbaba en 2024. Él, pues tenía lo peor. Recordó que había tenido lugar lo que eran unas terribles inundaciones en Alemania, Checoslovaquia, toda aquella zona, y pensó que tal vez podía tratarse precisamente de lo que eran esas imágenes que él vio por televisión. En esta ocasión se queda más tranquilo, trata de no darle importancia, trata de no atormentarse con estos hechos que a él evidentemente le inquietan muchísimo, pero tiempo después llega las famosas imágenes de La Habana de 2024, que golpea con especial violencia distintas zonas de España, pero en especial causando importantes daños materiales y víctimas mortales, más de 200, las que de momento se llevan contabilizadas, y en particular la de Valencia, que es la más afectada. Y él me decía que cuando vio las noticias supo que era lo que había visto en su sueño. Él a mí me decía que él no sabía qué le pasaba, pero que a él le daba miedo, porque su familia y sus amigos han sido testigos de experiencias que muchos aseguran que son premoniciones reales. Un vecino suyo, José Luis, también ha sido testigo de estos episodios y recuerda cómo le contó días antes de que ocurriera que había soñado con inundaciones y que tuviera cuidado. Y después, cuando vieron lo que ocurrió, se quedó helado. En estos últimos días, por ejemplo, me ha escrito diciéndome que había tenido un sueño y que no, a diario se producen incidentes con aviones, por desgracia, y bueno, él temía que pudiera pasar algo mucho más grave. Días después se produce el accidente en el que cae al río
el avión tras impactar con un helicóptero, y en ese momento, bueno, pues nos encontramos con algo que es tremendamente impactante, como la muerte de muchos de aquellos pasajeros que tienen la desdicha de perder la vida precisamente en este incidente, ¿no? Y que era el que también él había soñado. Surgen las dudas y en alguna ocasión has tenido la ocasión o la oportunidad de soñar con hechos, con eventos personales. Y él me decía que más allá de carácter global, también había tenido sueños que había afectado directamente a sus seres queridos. Comentaba cómo hace años soñó que su hermano tenía un accidente de tráfico en la carretera de Sevilla, y él le insistió un trayecto que estaba muy habituado a hacer. Pero bueno, el hermano hacía ese mismo trayecto y yo creo que el que pueda ver cualquier día que uno se pone al volante. Días después, un camión en aquella misma carretera perdió con él, casi lo saca de la carretera. De hecho, el susto fue inmenso, y ha sido muchísimo de poder, pero salió ileso. Pero realmente el sueño que él tuvo, que era muy preciso, en el que veía a su hermano cómo perdía el control de su vehículo, era tan fidedigno como él le había dicho. Lo corrobora la historia. Él me decía que Antonio se lo había dicho varias veces y que insistía que no cogiera el coche aquel día y que no se pusiera en carretera. Y aunque él no solía creer esas cosas, ahora sí lo hace. Y desde entonces, siempre que él ha dicho algo, pues ya no lo toma como una locura, sino que realmente se lo toma como algo real. Son hechos premonitorios que en el entorno lo miren con mucho respeto, pero también con temor. Él decía que él no quiere ser un papa, pero lo cierto es que este tipo de sueños inquietantes, cada vez que le ocurre, intenta estar implicado, siempre y cuando sea demás. Yo les repliqué que si no había pensado en un momento dado en abrir algún canal en WhatsApp o abrir algún canal en YouTube, en algún tipo de plataforma, les pueda interesar esto, una especie de diario de verificación, pues pudieran tener constancia de ello, pudieran tener lo que es la certeza de haber publicado un determinado mensaje un día, que días después o meses después se haya cumplido, porque quizás es la mejor forma de encontrarte con un hecho de estas características y verificar de su realidad, que es lo que nos importa, es lo que nos interesa. Y él comentaba que le daba miedo porque la gente tiene la tragedia de reírse de este tipo de historias. Y tener, pues la típica guasa que se tiene y poderse reír de él y encima quedar. Aunque claro, hay veces que cuando todo se cumple, pues como yo le decía, cuando dejas que pongas 3 premoniciones y las 3 sean correctas, y verás cómo la gente se lo va a empezar a pensar y repensar, porque no hay otra manera de entender este tipo de hechos en una persona que además no tiene nada que ganar ni nada. Es buena persona y advertir, y en los términos que son indudablemente más personales, ¿no? Te vas a encontrar realmente por su bien se lo van a tomar en serio. Ya en un asunto global es más complejo. Global es más difícil porque, entre otras cosas, ¿cómo adviertes, verdad? A no ser que fuera precisamente de esa forma, a no ser que fuera
poniéndolo en una especie de tablón público, y que en ese tablón, en un momento dado, pues se puedan esas premoniciones, que es lo que yo a él le lejos de todo ello, evidentemente, coincidencia o no. Los expertos consultados tienen opiniones divididas. Para los psicólogos, los sueños de Antonio pueden ser una combinación de intuición, patrones subconscientes y coincidencias. A mí me decía Clara Jiménez, una psicóloga, que el cerebro humano es capaz de procesar información a un nivel que no todos somos conscientes de ello, y que a veces llamamos premoniciones a hechos resultado de una aguda observación o de análisis de eventos previos. Eso me lo dijo de una forma teórica, tratando de explicar lo que son las premoniciones a través de los sueños. Algunos investigadores del mundo, que es Juan Manuel Domínguez, me decía que hay muchas evidencias, anecdóticas y no, de personas que han predicho desastres en sueños, y que no se podía descartar que hubiera algo más allá de la ciencia conocida. Y Antonio, a día de hoy, pues sigue lidiando con sus sueños, con la duda de compartirlos o no. Él me decía que a veces se pregunta si se podría evitar alguna tragedia y alguien se lo tomara en serio. Yo le decía que sí, que claro que sí. Por ejemplo, que desde entonces se lo tomamos en serio, o como hay vecinos que cuando escuchan de sus sueños, de sus diferentes estados, él hace esos vaticinios, pues también se lo toman en serio, y que a ese nivel, evidentemente, hay mucha gente que lo tiene en cuenta. Sin embargo, él va a tragedias mayores, ¿no? A tragedias como pudiera haber sido la de este avión que se estrella tras impactar con un helicóptero, y que perdieron la vida pues más de 60 personas. Y también él no sabe cómo calificar ese don que tiene, si como un don o como una maldición, porque a veces pues le genera una gran inquietud, y evidentemente también genera un debate que está abierto, el de comunicar o no ese tipo de hechos extraños que a muchas personas hacen que tengan ese requemor interno, que no puede hacer más que tratar de darle alguna explicación, algún hecho que le pueda decir que si es una corazonada, que si es intuición, que si es un presentimiento. Pero cuando lo sueñas y lo ves y lo vives de una forma tan lúcida, pues las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Hay un estudio que decía que si las premoniciones son verdad o son pura coincidencia. Y es que, por lo general, las personas pasan 2 horas diarias soñando. No obstante, la propia condición del sueño hace que nuestra atención no se centre en él. Hay veces que, por ejemplo, podemos pasar horas o determinado tiempo al día pensando en extrañas escenas que hemos vivido mientras dormimos. Y a veces incluso dentro de nuestros pensamientos conscientes están presentes. Si la persona con este tipo de hechos que tienen que ver con respecto a él o ella, pues pueden decir que es un sueño premonitorio, sobre todo si se cumpla. Pero hay que decir que la ciencia ha recurrido a todo tipo para tratar precisamente esos sueños premonitorios. Según la Fundación Sleep, entre el 17,8% y el 38% de las personas han experimentado alguna vez un sueño premonitorio en su vida. Es decir, predicen el futuro. No solo eso, sino que existen más allá afirmando haber predecido algún acontecimiento personal o colectivo estando despierto.
Con esto, por ejemplo, ocurrió con mucha profusión el 11 de septiembre del 2001. El problema de todo esto, como os comentaba, era que la mayoría de las premoniciones pues no están documentadas, y las personas, pues lejos en un momento dado de hacer un diario como el que tiene Antonio, pues lo que hacen es que simplemente la olvidan. No se preocupan de llevar un diario con el registro de esos sueños. Sí. Y pese a ello, existen informes que reconocen algunos hechos históricos que han sido predecidos. El caso, por ejemplo, del presidente Abraham Lincoln, que soñó con su propia muerte antes de morir. Y Lincoln soñó con personas que estaban llorando y fue incluso en el sueño a investigar qué estaba ocurriendo en la Casa Blanca, todo eso dentro del sueño. Y se encontró un cadáver vestido para un funeral. Pero claro, un cadáver en la Casa Blanca tiene que ser un presidente. Y Lincoln entonces preguntó por qué había pasado, y entonces es cuando le dijeron que el presidente había sido asesinado. Y eso está documentado. Eso son hechos que nos han quedado en la historia, que suelen ser muy recurrentes en el tema de las premoniciones y de los hechos paranormales, y que es uno de los hechos documentados que más constancia y más se tiene de ello. Pero hasta la fecha, sin embargo, hay poca evidencia científica que sugiera que el futuro pueda predecirse, ni siquiera en sueños. Los científicos lo atribuyen a diferentes posibilidades. Algunos lo denominan tolerancia a la ambigüedad, que es cuando se interpretan los sueños ambiguos como positivos o deseables. Y los investigadores llaman a eso precisamente esa tolerancia a la ambigüedad. Las personas con una alta tolerancia son más propensas a experimentar sueños de premonición, y los que menos, pues evidentemente, son los que más rechazo tienen a ello. Asimismo, cabe también una opción que dice la ciencia de recuerdo selectivo, es decir, que se guarda un sueño en función del interés que tiene para nuestra mente. Lo que sí se reconoce científicamente en algunas investigaciones es que hay ciertos tipos de sueños que pueden ayudar a predecir la aparición, por ejemplo, de enfermedades o de deterioro mental. Por ejemplo, en personas con la enfermedad del Parkinson, los sueños que contienen emociones negativas se correlacionan con lo que es un futuro de deterioro cognitivo, pero todo eso es a un nivel científico. Lo que es más difícil de explicar es que un señor sueñe con un accidente en las Torres Gemelas un mes antes y se produzca, con un tsunami en Indonesia un mes antes y se produzca, con un accidente de avión días antes y se produzca, con una dana que atraviesa España y que en determinada zona crea y origina una tragedia y también se produzca. Y son los hechos sobre los que evidentemente no van a poderse darse explicaciones, y los que a día de hoy pues son precisamente los que tiene nuestro protagonista onubense, con lo cual, bueno, pues nos encontramos con hechos que son del todo punto difíciles de explicar, que sin embargo a día de hoy pues son una realidad. La verdad es que, José Manuel, te puedes imaginar la angustia que tiene que sentir este hombre, Antonio, cuando tiene pues algún sueño de estas características y que de catástrofes y de algo que vaya a pasar, en donde vayan a fallecer muchas personas. Esa ansiedad tiene que ser tremenda, ¿eh? Sí, totalmente. No solo eso, sino que lo vas viendo y ves cómo te sientes impotente, sobre todo. Claro, fíjate, la impotencia, ¿no? De no poder hacer nada. Claro, y cuando eres tú el que sabes de esa realidad y sin embargo sabes que se va a cumplir, pero tampoco puedes hacer nada porque es que no te van a creer. Claro, así es. Entonces, ¿qué le hace? Como él me decía, entonces, ¿qué le hacemos? Entonces, ¿cómo puedo yo evitar eso? ¿Cómo puedo alertar? ¿No? Yo se lo decía. No sé, créate una página y popularízala, que la gente... Pero ya es el miedo, ¿no? El miedo al que dirán, el miedo a las risas, el miedo a... Por desgracia, a día de hoy suele ocurrir, esto suele ser recurrente, es decir, esto no solo lo sufre Antonio, esto lo sufre y lo sufrimos muchos que nos dedicamos a este tipo de temas, ¿no? Que siempre hay que aguantar comentarios despectivos de aquellos que no se toman este tipo de cosas en serio. Y sin embargo, bueno,
pues ahí te los vas encontrando y ahí lo mejor es ignorarlo, ¿no? Y eso es lo que le ocurre a él, que está en un momento en el que, por desgracia, pues no sabe qué hacer a estas alturas. José Manuel, ¿te ha dicho por casualidad alguna premonición que él haya tenido para estos meses, para este año? No, de momento no. La única premonición ha sido precisamente la del avión estrellado. Sí, que hace poquito. Bueno, la del accidente hace muy poco. Y él me ha dicho, dice, mira, cada vez que tenga un sueño de estos así, de este tipo, que tampoco es que los tenga a diario. Claro, afortunadamente. Claro, menos mal. Voy a dedicarme a decírtelo. Claro. Y a ver si podemos hacer algo. Y bueno, ahí estamos un poco... Para que tú también seas testigo, ¿no?, de lo que le está ocurriendo. Claro, tratando de encontrarle algún tipo de ayuda para esta persona que realmente la necesita. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, si se ha puesto en contacto contigo, pues dentro de tus posibilidades, ¿verdad? Porque esta es una situación complicada, la verdad. Claro, es para mí es muy difícil porque hay ocasiones en las que yo tampoco sé... Claro, se nos escapa de las manos, ¿verdad? No. Claro, estoy de acuerdo, estoy conforme totalmente con que es una experiencia traumática hasta cierto punto. Mucho. Pero también es cierto que cuando llega ese momento en el que él tiene ese sueño, pues bueno, algo trataremos de hacer para que todo el mundo sepa de estas premoniciones. Claro que él mismo se preguntará que por qué tiene él ese don, entre comillas. Claro, ¿verdad? Y claro que sí. Y ahora lo que hemos hecho es, pues saldrá un artículo en Huelva Información hablando de sus experiencias. Y a partir de ahí, cada vez que tenga una, pues vamos a tratar de sacar algo. Muy bien. Oye, que se equivoca, pues se equivocó. No pasa nada. Que acierta, pues hay que dar al acierto. Así es. Antonio ha soñado esto, ¿no? Y lo que ha visto y demás, y vamos a ver en qué acaba todo eso. Que creo que puede quedar bastante bien de cara a la ayuda que se le puede prestar. Muy interesante, sí. Además, yo creo que incluso el propio ser humano tenemos mucha más capacidad a través de los sueños de ver y que nos hagan ver muchas cosas, pero que no lo tengamos desarrollado posiblemente también, ¿no? Y Antonio pues tiene esa capacidad mucho más desarrollada que cualquiera de nosotros. Totalmente, además hay personas que sabes que tienen esa cualidad. Sí. Entonces, a mí no me sorprende para nada. A mí es algo que no me sorprendió. El hombre se quedó un poco así patidifuso cuando... Sí, porque no es el primer caso que has visto, ¿no? Claro, y claro, él se ha quedado bastante... le ha llamado bastante la atención en ese sentido, el que hay una persona que en un momento dado, oye, pues que le crea. Se lo toma... Claro, no se lo toma a WhatsApp y se lo toma en serio, y de esa forma... él se ha sentido mucho más cómodo, evidentemente. Hombre, ya con eso le has ayudado, y bastante. Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Bueno, José Manuel, ha sido un placer, siempre lo decimos, pero me gusta recordarlo. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Dónde pueden seguirte? Pues se pueden poner en contacto conmigo a través de mi página web, a través de josemanuelgarciabautista.es y josemanuelgarciabautista.com, a través de redes sociales en el mismo nombre y a través de X, por ejemplo, en @jmgbautista. Y luego ya, si quieren un correo electrónico, pues contacto @josemanuelgarciabautista.net. Y ahí pues voy a estar encantadísimo de poder ayudar a todas las personas que tengan a bien de escribirme con sus dudas, con sus inquietudes o con lo que en un momento dado tengan que les inquieta y que yo les pueda ayudar. José Manuel, siempre un placer escucharte. De verdad, ha sido muy interesante. Hasta la próxima semana. ¡Feliz semana! Compañera, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Un beso muy grande. Adiós. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.